Muy bien, continuamos con nuestra serie de reportajes en estos programas especiales sobre el tema del espionaje, porque al calor de los, llamémosle, reverdecidos vínculos entre Moscú y La Habana, pues vínculos que incluyen un intenso intercambio de los servicios de inteligencia al más alto nivel, aprenderemos algo, yo diría que pocas veces comentado, y es que en la época soviética los rusos crearon 2 academias de la KGB especialmente para formar espías cubanos. Todo un lujo. En el siguiente reportaje veremos por primera vez el testimonio de un ex capitán de la inteligencia cubana graduado de esas 2 academias, de la Academia de Oficiales y de la de Jefes, que además de contarnos su historia personal, de cómo fue reclutado cuando aún no tenía ni siquiera edad laboral, nos va a ilustrar sobre lo que se aprende en esas madrazas del doble juego, vamos a llamarle así. ¿Cuáles son las asignaturas a aprobar y qué peligro encierra todo ello a la luz de la peligrosa actualidad? Vean y juzguen. Yo primero fui colaborador de la inteligencia cuando viví en Perú, muy joven. Enrique García fue reclutado por la inteligencia castrista cuando todavía era menor de edad. ¿Tú vivías en Perú por qué? Porque tu papá viví en Perú porque mi padre estuvo a cargo de la oficina de prensa latina en Perú en los años 70, 75. Yo llego a Perú con la idea de hacer mis estudios universitarios y termino trabajando en el consulado de Cuba en Perú, que empecé a trabajar con 16 años, 17 años, y antes de la edad laboral. Y estando trabajando en el consulado de Cuba, fui reclutado como colaborador de la inteligencia cubana. En esas las tareas que hice fueron fundamentalmente, en aquella época se pasaba armamento, valijas de armas y de explosivos a los montoneros argentinos. Cuando aquello todavía no estaba el Frente Patriótico, era el MIR chileno. Todos los contactos, todas las armas que se pasaban a los grupos subversivos de Sudamérica se pasaban por esa vía. Yo manejaba los carros alquilados con las armas, los dejaba en los parqueaderos, ese tipo de cosas, y algunas misiones de inteligencia liviana. 3 años después fue seleccionado para cursar la Escuela de Inteligencia Cubana. Los que entraron en mi grupo, que fuimos reclutados, que éramos como 20 y tantos, cuando llegamos y nos llevaron a todos, que nos recogieron en diferentes puntos de la ciudad, a la Escuela de Inteligencia Cubana, nos dijeron, a partir del día de hoy, ustedes han sido reclutados por la Dirección General de Inteligencia del Gobierno de Cuba, el aparato más selecto y secreto de la seguridad del Estado. A partir del día de hoy, todo lo que ustedes harán será ilegal. Eso no se me olvida nunca. Yo tenía 19 años. Tras graduarse de la Escuela de Inteligencia y también de Derecho, Enrique fue enviado a la Unión Soviética. Me enviaron para la Academia de Oficiales de la Inteligencia Cubana en Moscú, que era una academia que tenía la KGB en las afueras de Moscú, donde se entrenaban 28 oficiales todos los años. ¿Cómo se llamaba la academia? ¿Cómo se llamaba? ¿Un nombre ruso? No, no tenía nombre. La academia era la academia. Era una academia que estaba en un bosque de abedules a 60 kilómetros de Moscú, en una zona cerrada que no podían pasar extranjeros. O sea, una academia muy peculiar y muy bien instalada con todos los accesorios, con muchas comodidades. Los soviéticos y la atención que nos daban era 5 estrellas, ¿no? Y ellos, el nivel académico muy alto, los profesores nuestros eran todos generales, coroneles de la KGB que habían estado en medio mundo, la parte técnica que aprendimos, las operaciones prácticas de vigilancia y contravigilancia las hacíamos en la ciudad de Moscú. Esa academia duró 1 año. La reciente participación de mercenarios cubanos en la invasión rusa a Ucrania junto a los más recientes acuerdos en materia de inteligencia nos recuerda la vieja y estrecha colaboración entre Moscú y La Habana desde los tiempos soviéticos. En el siglo XIX, el mejor servicio de inteligencia del mundo lo tenía la Rusia zarista. La eficiencia de la KGB viene por esta razón. Cuando conocimos a Enrique García, vivía en Washington bajo custodia de los servicios estadounidenses. Era, hasta ese momento, el único oficial de la línea política de la inteligencia castrista que había desertado, y lo había hecho 2 años antes de que se desintegrara la Unión Soviética, el país en el que había hecho estudios superiores. Recuerda que los Estados Unidos, por ejemplo, vienen a crear su primer servicio de inteligencia con la SOS en los años 40 y la CIA surge en el año 1949. O sea, este país no tiene una historia, nuestro país adoptivo, de
de un largo trabajo de inteligencia. Los británicos tienen más, pero los rusos venían en la carrera larga. Hoy, cuando los vínculos entre Rusia y Cuba reviven con fuerza, el testimonio del capitán Enrique García sobre su paso por dos de las más altas academias de la KGB adquiere una actualidad ilustrativa, entre otras cosas porque Vladimir Putin es un egresado de academias similares. Putin es un mafioso, sin lugar a dudas, un mafioso oficial de la KGB, pero Fidel, sin pasar la academia de la KGB como Putin, es mafioso de nacimiento. ¿Pero qué se aprende en las escuelas de la KGB? ¿Cuáles son las asignaturas? Psicología operativa. Se estudia... ¿Qué es la psicología operativa? La psicología operativa te enseña cómo manejar las técnicas de entrevista, cómo manejar las relaciones interpersonales, las características de los seres humanos, las ansiedades, estudiar a las personas cuando estás hablando con ellas, qué significa cada gesto, ¿no? Una psicología bastante profunda. Se estudia también reclutamiento. Bueno, el reclutamiento se estudia cómo se inicia una relación, cómo se estudia cuando se buscan las posibilidades de inteligencia, se estudian las características de la persona, las motivaciones, cómo se va desarrollando ese proceso, se pasa de señalar la persona de interés a candidato, de candidato a reclutamiento y de ahí a gente. Cómo se hace, cómo se recluta, las medidas que hay que tomar en un reclutamiento. Bueno, entonces después van las rutas de comprobación, vigilancia, contravigilancia, después va psicología nacional de países, por ejemplo, se estudia, cada país tiene su psicología nacional. Esto de que todos somos idénticamente iguales en todos los países no es cierto. O sea, el anglosajón, en Estados Unidos hay peculiaridades de la psicología nacional. En cada país latinoamericano, no todos los latinoamericanos somos iguales tampoco, cada país tiene su psicología nacional. Los franceses tienen la suya, entonces eso tenía que estudiarlo por lo menos de 30 a 40 países, o sea, trabajo contra China. En la época mía China era un enemigo, a nosotros nos enseñaban a trabajar contra China, trabajo contra China, trabajo contra los Estados Unidos, trabajo contra Inglaterra, trabajo contra Alemania, trabajo contra Francia. Entonces cada vez que estudiabas un país venían expertos de la KGB que habían estado años en esos países y te explicaban toda su experiencia operativa. Además de eso, el trabajo de inteligencia es fascinante, o sea, al que le gusta, ¿no? A mí me gusta el trabajo de inteligencia. Yo servía una mala causa, pero el trabajo de inteligencia es bonito, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Si lo ejerces para una buena causa, es un trabajo interesante. Para mí, para mi gusto, ¿no? Teníamos un campo de tiro en el basement, en el sótano de la academia, y ahí venía un instructor del Departamento de Operaciones Especiales de los Killers de la KGB a enseñarnos a disparar con diferentes armas determinados días de la semana también, tiramos mucho también. 4 años más tarde yo regreso a Moscú, 5 años más tarde yo pasé la escuela de jefes de la inteligencia cubana. En la primera academia que yo pasé, yo fui el más joven de todos los que fuimos en esa academia, la primera, la de oficiales. Cuando yo fui a la de jefe, te podrás imaginar, me habían promovido de una manera muy grande porque el que estaba más joven por delante de mí tenía 10 años, 12 años más que yo. ¿Por qué deserta un oficial de la importancia estratégica del capitán Enrique García? Primero, esto es un proceso, ¿no? Yo tuve la oportunidad que no tuvieron muchos jóvenes de mi generación en Cuba. Yo nací en el año 58. Yo pude vivir fuera de Cuba estando muy joven. Conocí algo diferente a lo que era Cuba. Un país que a pesar de que había una dictadura militar de izquierda, habían ciertas libertades. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, otro aliado de Cuba, otra revolución manejada por Cuba, muy radical, pero con más libertades que en Cuba. Y eso me permitió ver otro mundo, tener acceso a literatura. Y me permitió también conocer la nomenclatura cubana, conocer cómo funcionaba el sistema, conocer la corrupción de Cuba. Entonces, tuve una etapa de romanticismo, estudié marxismo a pulso desde jovencito, como nos obligaban a todos nosotros a hacerlo en Cuba, pero después en la inteligencia, en la universidad, yo me gradué de abogado en la Universidad de La Habana, por el curso para trabajadores, por las noches, cogiendo las vacaciones pues, para hacer exámenes, pero me gradué de abogado y fue el primer expediente de la universidad también, por cierto, y tuve que estudiar mucho marxismo. Primero creí en el marxismo, después me convencí, cuando todavía era marxista, a principios de los 80,
que Fidel Castro era un descarado, que no era marxista. Me aburrían sus discursos. Entonces, lo primero que descubrí, y además como conocía la corrupción de toda la cúpula, toda la dictadura cubana, a ese nivel yo sí la viví, yo sabía cómo vivían todos. Entonces, yo me asqué del sistema, me asqué de Fidel Castro, pero creí que el marxismo era bueno. Pero que Fidel había traicionado las ideas del marxismo. El Mariel me revolvió el estómago. Cuando yo vi el Mariel, dije, esto es una asquerosidad. Esto que están haciendo esta gente que se quieren ir, no se hace. Hay cosas que a mí eso, bueno, sí, con todas las discrepancias políticas que puedo haber tenido con mi padre, a mí hay cosas que me enseñaron en mi casa. Hay cosas que las personas decentes no hacen. Tú no vas a tirarle piedra ni abusar de un indefenso. Y después hubo un proceso de 2 años, mientras más marxismo... después de mi primera academia en Moscú, que estudié más comunismo científico a pulso, que vi la Unión Soviética, que vi aquello, y que seguí estudiando marxismo, me di cuenta que mientras más marxismo estudiaba, menos lo entendí. Esto es una mentira, el marxismo también. El marxismo no sirve, es una mentira, Fidel es un descarado, ¿y ahora qué yo hago? Ese fue el problema. La decisión de mi deserción yo la tomé en el año 1984, 4 años antes que sucedió. Y ahí fue que bueno, se produjo ya mi decisión de acercarme a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Busquen información secreta. Entre la numerosa información que Enrique entregó a la CIA está una que compartió con nosotros en 1992, un modo, digamos, de entender cómo estaba conformado entonces el Ministerio del Interior. La seguridad cubana, o el Ministerio del Interior, se divide en varios viceministerios. Esta es una estructura que en esencia no ha cambiado mucho hasta hoy. Bueno, sin dudas hay que agradecerle al capitán Enrique García la disposición de compartir su información y además la sinceridad con que nos habla de su pasado en los servicios de inteligencia del enemigo. Y no olvidemos que el capitán Enrique García también operó bajo fachada diplomática, lo que nos remite nuevamente al caso del embajador Víctor Manuel Rocha, aunque este último en un sentido diferente, porque no es un cubano, sino un diplomático norteamericano de origen colombiano. Por cierto, hay un detalle del embajador Rocha que se ha destacado poco, y es que en el 2014 se hizo ciudadano dominicano, 36 años después de haberse hecho ciudadano norteamericano, eso fue en 1978, de modo que sumando la ciudadanía colombiana, que la tenía o la tiene, más la ciudadanía norteamericana, pues hay que agregar ahora esta información sobre la ciudadanía dominicana, son 3. Regresaremos y hablaremos con otro ex oficial de la inteligencia castrista, pero esta vez especialista en lenguajes cifrados, para que nos ayude a decodificar algunos de los documentos secretos que obtuvimos durante la investigación y que le hemos ido mostrando en estos días. Volvemos enseguida.